Durante décadas, personas en El Salvador se enfrentaron a una difícil decisión: marcharse o morir. Para el 2016, El Salvador se había convertido en la capital mundial de los homicidios, con una persona asesinada cada hora. Aunque las cifras de delincuencia han mejorado en los últimos años, las raíces de los problemas de El Salvador son profundas y se remontan a décadas atrás, vinculadas a decisiones tomadas en Washington. Estados Unidos ha contribuido durante mucho tiempo a la formación de El Salvador. Desde los miles de millones de dólares que Reagan invirtió en una sangrienta guerra civil, hasta las deportaciones masivas de Clinton que contribuyeron a la creación de la pandilla MS-13. Y hoy, Trump está reforzando los lazos con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Cada una de estas decisiones presidenciales transformó El Salvador, dejando un legado de violencia, desplazamiento y dificultades que aún se sienten en el país. Para comprender esto mejor, veamos lo ocurrido. I, Ronald Reagan, do solemnly swear. Cuando el presidente Ronald Reagan empezó su mandato en 1981, El Salvador se encontraba en medio de una brutal guerra civil entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes de izquierda. Los funcionarios estadounidenses temían que la Unión Soviética estuviera detrás de los conflictos. I think the evidence that we have and that we've made public and that we've told our allies about makes it evident that they are involved. ¿Y cómo reaccionó Washington? Ayuda militar masiva, asesores y ejercicios de entrenamiento de la Guardia Nacional. No tardó mucho en desatarse la violencia en El Salvador. Tortura, secuestros, asesinatos, tanto El Salvador como Estados Unidos fueron acusados. ¿Y la financiación para todo esto? Solo entre 1980 y 1982, la ayuda militar estadounidense al país centroamericano se disparó de 6 millones a 82 millones, llegando a superar finalmente 1 millón al día. A lo largo de la década, Estados Unidos invirtió casi 5.000 millones en la guerra, donde el dinero se gastó en el conflicto. Para decenas de miles de salvadoreños, el derramamiento de sangre los llevó finalmente a huir. Muchos acabaron en Los Ángeles, donde muchas familias pudieron construir una nueva vida. Pero no fue así para todos. Algunos se vieron envueltos en una nueva ola de violencia. Eran jóvenes que habían sido desplazados por la guerra, obligados a dejarlo todo atrás y empezar de nuevo. My brother and I came as unaccompanied minors from El Salvador. We were afraid to let go of each other because we didn't want to lose each other. Pero los vecindarios en los que acabaron estaban ya plagados de violencia pandillera, y al enfrentarse a la discriminación y la exclusión, recurrieron unos a otros para protegerse. There's all these kids that are getting all their anger out on each other, and you have to do the same. If not, you'll become victimized. Pronto, los jóvenes refugiados salvadoreños formaron la Mara Salvatrucha, más conocida como MS-13, que rápidamente se ganó una reputación de violencia extrema, incluyendo asesinatos, ataques con machetes, palizas de iniciación, secuestros y agresiones sexuales. En la década de 1990, Los Ángeles se enfrentaba a un creciente problema de pandillas. En respuesta, el presidente Bill Clinton aceleró la deportación de los residentes nacidos en el extranjero condenados por diversos delitos, incluyendo a miembros de la MS-13. We will try to do more to speed the deportation of illegal aliens who are arrested for crimes. Estas deportaciones masivas cambiaron todo para El Salvador. Al regresar a un país ya devastado por la guerra, la pobreza y la corrupción, estos deportados trajeron consigo la cultura de las pandillas, las tácticas de guerra urbana y las redes criminales que habían adquirido durante su estancia en Estados Unidos. Jóvenes salvadoreños, con pocas opciones y que enfrentaban una dura realidad en su país, se convirtieron en reclutas ansiosos. Y de pronto, las pequeñas pandillas locales se transformaron en fuerzas altamente organizadas y brutales. Esta afluencia sentó las bases para la MS-13 en El Salvador, una pandilla cuya violencia en la región crecería durante décadas, lo que demuestra hasta dónde puede llegar el impacto de las políticas estadounidenses. Y en general, el país nunca se recuperó por completo. Para el 2015, los homicidios en El Salvador alcanzaron los niveles más altos desde la guerra civil,
y el país se mantuvo entre los más violentos del mundo. Bueno, hasta hoy. En abril del 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos elevó repentinamente la advertencia de viaje de El Salvador a su calificación más segura, señalando una disminución en los crímenes violentos y los asesinatos. En teoría, parecía un cambio radical para una nación que, hace solo un par de años, tenía problemas serios de derechos humanos. Pero esto causa sorpresa, porque el cambio se produjo justo después de una reunión entre el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que se autodomina el dictador más cool del mundo, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien anunció un acuerdo de deportación sin precedentes. He has agreed to accept for deportation any illegal alien in the United States who is a criminal from any nationality, be they MS-13 or Tren de Aragua, and house them in his jails. Y no perdieron tiempo. Solo un mes después de esa visita, cientos de inmigrantes fueron trasladados en avión a El Salvador y llevados a la megaprisión Secot, una instalación conocida por sus duras condiciones. Según el acuerdo, el gobierno salvadoreño aceptó detener a 300 personas durante un año, a cambio de 6 millones. Según la administración Trump, estas personas serían lo peor de lo peor, pero según un informe, el 75% de los migrantes enviados a la prisión no tenían antecedentes penales. Las denuncias por falta de garantías procesales han ido en aumento. Y un hombre se ha convertido en el primero en demandar a Estados Unidos por detención injusta. El caso sigue en los tribunales, pero la administración de Trump enfrenta críticas tras admitir que deportó indebidamente a otro hombre a El Salvador debido a un error administrativo. La gente del país estaba diciendo de que no estaba bien que él se hubiera traído a los venezolanos para acá, teniendo su país ellos allá. ¿Ah? Así que, aunque el futuro de la relación entre Estados Unidos y El Salvador sigue siendo incierto, para el pueblo salvadoreño, el intercambio entre estos dos países es un juego que conocen muy bien, uno que destrozó su nación, sus familias y que cobró innumerables vidas.